¿te parece? Yo como voy a estar todo el rato presentando. Vamos a ver si esto se nos ve. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de crecimiento empresarial en tiempos de post-COVID. Y queremos agradecer a los ponentes la aceptación de la invitación que junto con Avalan hemos podido organizar en Carrillo Asesores. También queremos agradecer personalmente a don José María Albarracín, a la CROE, que es la Casa de los Empresarios, al director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia y al presidente de la Cámara de Comercio por la asistencia. Y como esta jornada la inaugura nuestro presidente de los empresarios, quería hacerle la palabra sin más a José María. Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos, como decía Macarena, a la Casa de los Empresarios, a CROEM. Quiero agradecer, por supuesto, a Avalan, a Carrillo Asesores, al Instituto de Fomento, que hayan elegido la sede de la Confederación para realizar este importante evento para hablar del crecimiento empresarial en tiempos post-COVID. Un crecimiento empresarial del cual yo no tengo ni la menor duda de que se va a producir, y además se va a producir con cierta rapidez. Crecimiento empresarial que con total seguridad en la región de Murcia tendrá una solidez por encima de la media nacional. Una comunidad autónoma como la nuestra, que goza de un tejido empresarial potente, con un músculo extraordinario y que desde luego estará a la altura de las circunstancias. No olvidemos que hemos pasado más de un año ya de pandemia. Un año de pandemia que, aunque la memoria es frágil, nos lleva atrás a recordar aquellos momentos que pasábamos tan malos en el inicio de la misma, teniendo que declarar el cierre de muchísimos sectores y declarar también sectores esenciales que hoy tenemos que recordar que lo fueron, y lo fueron de una manera determinante. Sector agroalimentario, sector primario, etcétera, etcétera, que consiguieron que no faltara de nada, absolutamente de nada, en ningún supermercado, en ninguna casa. También el sector de la distribución, el sector del transporte, como es lógico, estuvieron al frente. Pero ahora es momento de pensar en el futuro, pensar en que la mejor inyección para la economía es la vacunación. Vacunar, vacunar, vacunar es lo que estamos pidiendo permanentemente a las autoridades tanto regionales como nacionales. No se puede dejar ni una sola vacuna sin poner de todas aquellas que lleguen a esta región. Y hay que mirar al futuro también, como decía, pensando en que la empresa ha demostrado en esta región de Murcia una resiliencia extraordinaria, una capacidad de aguante, una capacidad de fortaleza, una capacidad de mirar hacia adelante sin perjuicio de la situación que se estaba viviendo. Las empresas de la región de Murcia, afortunadamente, tienen ese músculo al que hacía referencia antes, y todas ellas están luchando en la misma dirección y, por supuesto, bajo el paraguas de la Confederación Regional de CROEM, que hemos ayudado, ayudaremos y estaremos con todos los sectores productivos para que podamos salir de esta situación lo antes posible. De ahí que se consiguiera en un momento determinado un plan inicial de rescate para el sector de la hostelería, que se consiguiera un segundo plan de rescate para el sector servicios, ampliando de la hostelería a hotelería, salones de celebraciones, etcétera, también ocio nocturno, y que se alcanzara un acuerdo para un gran plan de ayuda al comercio a través de las negociaciones que mantuvimos con la Consejería de Empresa, por lo tanto con el Gobierno de la región, y que espero que vea la luz en muy breves fechas. A todo ello hay que sumar que tenemos que pedir a la Administración simple y llanamente que ponga las cosas lo menos difícil posible a partir de ahora. Si ya hemos ido ganando terreno con las leyes de simplificación administrativa y la ley segunda de aceleración empresarial, que ha minimizado los procesos relativos a la empresa con la administración, a las relaciones de la empresa con la administración, a efectos de proyectos, ampliaciones, llegada de inversores, etcétera, tenemos que conseguir ahora que eso sea todavía mayor, es decir, que no se ponga ninguna traba que no sea absolutamente necesaria, y que todos los trámites sean los más ágiles posibles para que las empresas que están establecidas en la región y que tampoco, por no decir nada, se deslocalizan, puedan seguir con sus inversiones habituales, y que invitemos
cada vez más a que aquellos que están fuera vean en la región de Murcia un polo de atracción de inversión para establecer aquí sus empresas. Hoy es un acto importante el que se produce, un evento importante con ponentes de primer nivel, tanto por la representación que va a haber de Carrillo Asesores con Soraya y con Antonio Madrid, Soraya Martínez y Antonio Madrid, como por supuesto con Luis Alonso, que también creo que cubrirá toda la faceta esa financiera, la faceta de financiación, en la cual CROIN, la Confederación, también ha participado de una forma muy activa a través de las líneas de crédito que se han conseguido firmar con acuerdos relativamente sin muchas complicaciones con todas las entidades financieras establecidas en la región, y también con la inestimable ayuda del Instituto de Fomento y por supuesto de Avalan al frente, para conseguir que todas aquellas empresas que tengan algo más de dificultad en el acceso directo con las entidades financieras, que puedan vertebrar su circulante a través de estos acuerdos marco que hemos firmado recientemente y que están a disposición, insisto, de todas y cada una de las empresas. Estoy seguro que Luis lo comentará también en su intervención posterior. Y claro, un caso de éxito como el de Global París, con su presidente a la cabeza, Miguel López, cerrará un acto previo al cierre o a la clausura por parte del director del Instituto de Fomento, que desde luego va a resultar muy interesante. Yo creo que hay que seguir habilitando ayudas por parte de la Administración, hay que hacer una apuesta definitiva por la digitalización y la innovación. No olvidemos que pre-pandemia solamente el 1% del tejido empresarial de la región de Murcia tenía cierto acceso a la digitalización. Hoy día eso se ha multiplicado prácticamente por 30 o por 35, con lo cual quiere decir que la empresa ha entendido en esta época pospandémica que, aunque ya teníamos ciertas formas de comunicación como era la videoconferencia, etcétera, se ha implantado también el teletrabajo en todas aquellas sectores que es posible realizarlo de esa manera, y sobre todo el mundo de la digitalización, que evidentemente ya no es solamente el presente sino el futuro inmediato. Animo a todas las empresas a seguir con mucho interés esta jornada, animo a todas las empresas a seguir con esa resiliencia que hemos demostrado en estos últimos meses, y desde luego también un ánimo muy especial para todos los empresarios, los trabajadores que han sabido estar a la altura de las circunstancias y que desde luego van a seguir haciéndolo. Muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros, compartir esta inauguración, y vamos a escuchar atentamente la jornada. Que se disfrute. Muchísimas gracias, don José María. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por la primera ponencia para entrar en materia. Y bueno, voy a presentaros a las dos primeras personas que van a estar con nosotros, que como bien ha dicho José María Albarracín, presidente de la CROEM, son ponentes de primer nivel. Ellos nos van a hablar de las organizaciones como holding, y en primer lugar don Antonio Pérez Madrid es el responsable del departamento fiscal y el director de la subárea de rentas, de economista especialista en inspecciones tributarias y reorganizaciones mercantiles desde el punto de vista fiscal, y profesional en Carrillo desde hace más de 25 años. Junto a él hará la ponencia de forma conjunta doña Soraya Martínez López, abogada y responsable del departamento extraprocesal, experta en organizaciones mercantiles, fusiones, adquisiciones societarias, y también está especializada en protocolos familiares y sucesiones empresariales, con la finalidad de proteger el patrimonio empresarial, y además es experta en responsabilidad de los administradores mercantiles. Ella pertenece a Carrillo ya hace casi 10 años, y les animo a tomar asiento, y les cedo la palabra para que ellos puedan hacer su ponencia. ¿De acuerdo? Bueno, muy buenas a todos los oyentes, a todos los que están viéndonos a través del canal online. Y bueno, en principio para esta ponencia un poco nuestra
nuestro afán de proponer un poco el crecimiento empresarial en la región de Murcia, empresarios murcianos, sobre todo se basa un poco en la profesionalización de las empresas. Es decir, lo que hemos denotado es que en esta etapa de crisis sanitaria, crisis económica, estamos observando que muchos empresarios pues tienen la incertidumbre de cómo acometer proyectos, de cómo reestructurarse empresarialmente para tener esa seguridad jurídica, esa seguridad fiscal que le haga ahorrar tributación para poder acometer proyectos de inversión, para poder adaptarse a la nueva situación económica de este país. Y por eso queríamos un poco hoy hablar un poco de lo que es la estructura empresarial idónea para el crecimiento empresarial de cara a un futuro. ¿Vale? Nosotros hemos observado como actualmente el empresario, a través de él, persona física o junto con su grupo familiar, pues tiene normalmente participaciones o acciones en varias sociedades, incluso tiene una misma sociedad con muchas actividades. Y más aún que es hoy en día que se está adaptando a tener actividades complementarias o sustitutivas para poder crecer, porque se han visto mermados un poco sus beneficios, porque tiene que acudir a otros productos, a otros servicios que le permitan un poco llegar a mayor mercado. Entonces, dentro de esta peculiaridad del empresario, sobre todo el empresario murciano, que básicamente tiene una estructura tipo peine, donde tiene las acciones de todas las sociedades en su poder, donde tiene actividades complementarias, donde forman parte sus hijos, donde se está planteando un relevo generacional, pues aquí, en este sentido, nosotros lo que proponemos y lo que entendemos y lo que no ha demandado el propio empresario hoy en día es tener una estructura con más fortaleza, es decir, una estructura de crecimiento y sostenibilidad a largo plazo. Pues bien, pues nosotros entendemos y de hecho venimos ya canalizando este tipo de oferta de servicios para virar hacia una estructura holding. Una estructura empresarial holding se basa al final en que un empresario, grupo familiar, persona física, al final tiene todas las acciones de una sociedad matriz, de una sociedad cabecera, que a su vez tiene esa sociedad cabecera todas las participaciones o la mayoría de las participaciones en las empresas productivas, empresas trabajadoras. Esta estructura, como digo, estructura empresarial tipo holding, confiere muchas posibilidades de crecimiento de cara a futuro. Permite hacer operaciones de reestructuración empresarial con muy bajo coste fiscal o casi nulo, y al mismo tiempo permite el crecimiento de una manera sostenible y adecuada. ¿Vale? Para ello nosotros vamos a dar unas pinceladas hoy en día de los aspectos jurídicos y fiscales que proporcionan este tipo de estructuras como las estructuras idóneas de cara a crecer, y más en los tiempos actuales de crisis económica, crisis sanitaria, para permitir al empresario reducir la tributación y tener y proteger su patrimonio de cara a un futuro. En primer lugar, voy a dar paso a mi compañera Soraya Martínez, responsable del Departamento Estatal Procesal de Carrillo Asesores, que dé unas pinceladas de los aspectos jurídicos relevantes que garantiza esta estructura empresarial como la estructura idónea de crecimiento. ¿Vale, Soraya? Hola, buenos días. Sí, un poco continuando con lo que comenta mi compañero Antonio, hace unos años nos encontrábamos con operaciones de reestructuración en las que el empresario lo que iba buscando sobre todo era organizar sus sociedades de cara a cumplir determinados requisitos para la aplicación de bonificaciones o exenciones fiscales. Hoy día, en cambio, nos estamos encontrando cada vez más con empresarios previsores que lo que van buscando es organizar su sociedad de cara a un crecimiento, de cara a invertir en nuevos proyectos o en inmovilizados. Para eso lo que están buscando es un vehículo adecuado que les permita pues, desarrollar el crecimiento de la sociedad y del grupo de sociedades, y no solamente desde un punto de vista estrictamente tributario o fiscal, sino también desde un punto de vista jurídico y con una proyección de futuro, sobre todo en cuanto a relevo generacional. El holding para nosotros es el vehículo adecuado para ello. ¿Por qué? Pues porque presenta bastantes ventajas, no solamente desde el punto de vista fiscal, sino también desde el punto de vista jurídico, que a veces se olvida, se deja ahí un poco en segundo plano. Una de las grandes ventajas que nosotros vemos en las estructuras tipo holding es la diversificación de riesgos. Pues bajo una sociedad holding o matriz, lo que hacemos es estructurar varias sociedades, cada una de las cuales se dedica a una o a varias actividades distintas. Lo más habitual es encontrarnos con sociedades que combinan una actividad originaria o la principal del grupo de las sociedades con una incipiente actividad de tenencia y explotación de inmuebles. Eso, bueno, lo que intentamos es que el desarrollo de la actividad principal, que está evidentemente sometida a los riesgos del mercado, no afecte a ese patrimonio que se ha ido generando con el paso de los años. Por no irnos
al típico ejemplo de una actividad industrial o de prestación de servicios, de transporte o las típicas de siempre junto con una actividad inmobiliaria, recientemente tuvimos un supuesto en el que se centralizaba dentro de una misma sociedad dos actividades totalmente distintas, era agricultura y transporte. Al final son actividades que tienen bastante riesgo y que, claro, una actividad podía afectar a los beneficios de la otra. Por ejemplo, una actividad de agricultura un año puede tener los beneficios se pueden ver mermados si la cosecha no termina bien y puede comerse o llevarse consigo los beneficios de la otra actividad. Si eso lo estructuramos bajo un grupo de sociedades tipo holding, ya no solamente diversificamos los riesgos de una actividad y otra de manera que no afecte a las diferentes actividades, sino que también podemos incluso dotar de liquidez a una sociedad que esté pasando por determinados problemas financieros de falta de liquidez. Otro de los supuestos, o bueno, otra de las ventajas que consideramos nosotros que apoya el holding de cara al crecimiento de las empresas es la posibilidad de dar entrada a nuevos socios para nuevos proyectos. Recientemente estamos preparando la constitución de una sociedad filial de un grupo de sociedades, de un holding que constituimos hace años, que quieren desarrollar un nuevo proyecto con un cliente estratégico, con un cliente estratégico. La sociedad holding va a adquirir la mayor parte de las participaciones, va a constituir la nueva sociedad y le va a dar entrada a ese nuevo socio que va a aportar su know-how. ¿Qué conseguimos con la estructura holding? Pues que ese nuevo socio con el que queremos desarrollar un proyecto no entre en la actividad principal del grupo de sociedades y evidentemente que tampoco afecte a la propiedad del grupo de sociedades como tal. Finalmente, una de las ventajas que para nosotros es de las más importantes es el que la estructura holding permite proyectar una sucesión empresarial de la forma más adecuada. Podemos separar y delimitar las funciones de los socios capitalistas de los socios trabajadores. Al mismo tiempo se mejora el relevo generacional y se puede proyectar de cara a un futuro ese relevo generacional cuando el empresario se va acercando ya a una edad de jubilación. Además, con una estructura deep holding lo que conseguimos es que posibles problemas futuros, ya sea sobre la propia herencia en la que formarán parte de las participaciones de la sociedad holding o incluso problemas familiares que pueda haber en un futuro, no afecten a las sociedades filiales o dependientes que son las que desarrollan la actividad o las actividades y puedan seguir funcionando sin perjuicio de que en la sociedad holding o cabecera se centralicen un poco los problemas familiares o de relevo generacional. No obstante, nosotros sí que somos partidarios de que esa estructura holding de cara a preparar un relevo generacional vaya siempre de la mano de un protocolo familiar, para ir profesionalizando no solamente la estructura como tal, sino a los propios familiares y directivos de las sociedades. Para las ventajas fiscales doy la palabra a mi compañero Antonio. Sí, bueno, en principio, como hemos visto, al final, desde el punto de vista jurídico, tiene muchas ventajas, es decir, separar riesgos entre actividades, lo que nos permite ya controlar un poco la situación jurídica del grupo familiar, es decir, actividades con mayor riesgo de actividades con menor riesgo. Véase, por ejemplo, los socios que tienen una actividad inmobiliaria por un lado, arrendamiento de bienes, por otro lado tienen una sociedad trabajadora activa con mucho riesgo, cualquier cosa que pueda acarrear a un trabajador o cualquier inspección tributaria puede acarrear un riesgo importante, y de otras actividades, por ejemplo, como distribución y tal, que tiene menos riesgo. Luego estamos separando los riesgos jurídicamente ante un posible concurso de acreedores, ante una situación no controlada, y nos permite también, incluso, como bien dice mi compañera Soraya, favorecer el relevo generacional, puesto que se nos ha dado muchos casos, como dice ella, de empresarios que llegado el momento de la sucesión o antes incluso de la sucesión, a la hora de la planificación fiscal, nos dicen, bueno, tenemos una serie de hijos, el matrimonio, y queremos hacer la sucesión empresarial, pero claro, no quiero dejar de la mano unas empresas a favor de un hijo y otras empresas a favor de otro, puesto que si nos unificamos con una estructura holding ya tienen que ir unidos de la mano los hermanos, es decir, tienen que heredar una misma sociedad y a través de un protocolo familiar se puede vincular la actividad de gerencia y administración a un determinado hijo, por ejemplo, y sin embargo que todos vayan unidos de la mano en el crecimiento empresarial. No se rompe lo que es el funcionamiento, las actividades complementarias que tengan unas con otras siguen funcionando, y quizás unos hijos se conviertan en socios capitalistas y otros hijos en socios trabajadores, pero esta estructura holding permite lo que es la unificación del criterio direccional de la empresa. Sin embargo, si heredan empresas por separado,
puede ser que unas se vayan a pique y perjudiquen a las otras, o un socio quiera vender y otro no, y existe esa controversia que se soluciona sobre todo con esta estructura tipo holding. Desde el punto de vista fiscal, que es muy importante, y más ahora en la región de Murcia, que tenemos la exención en el impuesto sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones, es muy importante también esta estructura holding, puesto que los requisitos que establece la ley de impuestos a sucesiones y donaciones a cumplir en todas las empresas se cumplirían solo en una, y es más fácil cumplir el requisito de mayor fuente de dirección, de empresa familiar, los requisitos que marca la ley de impuestos al patrimonio y que marca la ley de impuestos a sucesiones, si se tiene una sola empresa en posesión de la persona física o del grupo familiar. Cosa distinta sería que se tengan 5 empresas, 2 empresas, 3 empresas. Claro, cumplir los requisitos en todas es más difícil que cumplirlos en una. Luego está favoreciendo también la exención estatal y autonómica que es vigente hoy en día del 99% de heredar empresas familiares. Cosa que si en un futuro el gobierno estatal o el autonómico decide no bonificar la sucesión por parte de padres a hijos a efectos de escala general del 99% que existe hoy en día, siempre estaríamos protegidos con la exención del 99% en cuota para heredar empresas familiares, ¿vale? Luego este requisito también es muy importante de cómo virar a una estructura holding para mantener la exención de las empresas familiares de por vida, no estando siempre sometido a la legislación estatal o autonómica que pueda cambiar este requisito. Luego también existen otros beneficios fiscales que el empresario los acoge de buena venida, y sobre todo para el crecimiento empresarial, que pasa por ahorrar tributación. Si ahorramos tributación en nuestras operaciones societarias del día a día, o las que se puedan producir por adquisiciones de negocios, por fusiones, conlleva también un aporte extra para poder hacer inversiones, acometer crecimiento empresarial. Y esta estructura holding, desde el punto de vista del ahorro tributario, son muy importantes porque actualmente existen 2 ventajas fiscales con respecto a estas estructuras que no tiene la estructura PYME, que no tiene tener las acciones de la persona física sobre las demás sociedades, sino tenerlas sobre la cabecera, sobre la empresa matriz. Y es el reparto de dividendos y lo que es la transmisión o venta de negocios, de empresas. Actualmente, cuando una sociedad matriz, una sociedad holding, reparte dividendos hacia ella por parte de sus sociedades trabajadoras, porque lo va a destinar a la financiación de otras actividades, porque va a acometer un nuevo proyecto y lo hace a través de una nueva sociedad, está exenta, ¿vale? Actualmente está exenta en un 95%, y digo momentáneamente porque siempre ha estado exento el 100% de reparto de dividendos de una sociedad a otra sociedad, en este caso de la sociedad trabajadora a la sociedad matriz, está exento el 95%, y digo el 95% porque siempre ha estado el 100%, y creo que es momentáneo porque actualmente en Europa existe lo que es la bonificación del 100%, y somos el único país en Europa que ha penalizado un poco la exención del reparto de dividendos del 100% al 95% de exención. Al final realmente tiene un coste tributario muy bajo, porque es el 1,25% nuestro coste tributario sobre el reparto de dividendos, cosa que si fuera un reparto de dividendos hacia la persona física que decida acometer otras inversiones o meterse en otro negocio, tributaría del 19 al 26%. O sea, estamos hablando de un ahorro de tributación de más del 24%, ¿vale? En escala máxima de gravamen. Luego, fijaros la gran trascendencia que tiene el tener una estructura holding para acometer nuevos proyectos de inversión con financiación de nuestras propias empresas activas y que tienen beneficios, porque tenemos una reducción en el tipo de gravamen de hacerlo con una estructura holding a no hacerlo con una estructura holding de más de un 24%. ¿Vale? Luego esto es muy importante. Este mismo hecho también se produce en la transmisión de participaciones. Es decir, si mañana viene un fondo de inversión y yo tengo una estructura PYME y me compra mi empresa por un valor muy importante, yo voy a tributar en renta y voy a tributar en IRPF por una escala de gravamen, como hemos dicho, del 19 al 26% actualmente. Cosa que si es una sociedad matriz la que tiene las participaciones de mi empresa trabajadora, la cual quiero vender, se produciría una exención también del 95%. Es decir, es mucho dinero que lo que es el empresario, en este caso los empresarios murcianos, tienen que virar hacia esta estructura. De hecho, hemos denotado y hemos observado que muchos empresarios, clientes, han venido para decirnos, oye, a mí esto de holding me interesa porque a futuro pretendo un poco profesionalizar mi empresa, pretendo crear nuevas actividades, quiero beneficiarme de las ventajas fiscales que tengo y de hecho quiero estar exento en el impuesto del patrimonio de por vida prácticamente. Entonces, el legislador ha habilitado estas herramientas para que se produzca un crecimiento empresarial sin límite de tributación. Es decir, que haya exención plena para lo que es hacer crecer el mercado, generar trabajo y generar economía sostenible. Por eso nosotros creemos que
que esta herramienta que son los holdings es quizás la estructura de crecimiento idónea y de cara a los empresarios murcianos que están buscando cómo ahorrar tributación, cómo tener seguridad y cómo proteger su patrimonio de una manera sostenible y eficiente. También me gustaría añadir que un poco que el empresario muchas veces se pregunta, bueno, ¿y qué coste tributario me va a llevar esto? Porque al final estoy canjeando participaciones. Hacienda me va a pedir tributación. Queremos manifestar que dentro de la ley de impuestos sociales existe un régimen fiscal especial que deja neutralidad fiscal sobre este tipo de operaciones. Es decir, se puede hacer la reestructuración y pasar de una estructura PEINE a una estructura holding a coste tributario 0 euros. ¿Vale? El legislador, en este caso, establece unos requisitos, nosotros hacemos un chequeo y un informe, lo que es fiscal tributario sobre la operación, acogiéndose a un motivo económico válido, y la agencia tributaria lo patenta y lo vincula para que la operación quede exenta de impuestos. Por lo tanto, manifestamos que el empresario, ante esta incertidumbre, ante este mercado cambiante, ante este nuevo acometimiento de proyectos empresariales nuevos para crecer a través de productos sustitutivos, bienes alternativos, a través de esta nueva economía que hemos visto, economía online, creemos que esta estructura puede garantizar el crecimiento empresarial al empresario. Y por nuestra parte, yo creo que para cualquier consulta pues pueden dirigirse a nuestro departamento, cualquier interés que tengan los empresarios, los ciudadanos sobre cómo funcionan estas estructuras, si pueden acometerlas o no, si es viable, pues a través de mi compañera y nuestro departamento podemos darle respuesta a todas estas preguntas. Muy bien, pues a ver, muchísimas gracias a los dos por vuestras intervenciones. Y si os parece, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Mientras que se intercambian los puestos, voy a ir presentando a don Luis Alonso Mármol, director comercial de Avalan y subdirector general de la compañía. Es parte en ella desde 1992, es economista, especialista en análisis financieros, profesor a su vez en esta misma materia, mentor del programa Emprendedores del CEIM y jurado en varios premios como es AGE y CaixaBank. Él nos va a hablar de cómo acceder a la financiación que precisamente desarrolle el crecimiento empresarial en las empresas. Y sin más trámite, pues le voy a dar... Bueno, buenos días a todos. Darle las gracias, por supuesto, a esta casa, a la gente de Carrillo por querer colaborar con nosotros. Ya lo hacemos a nivel de clientes, la verdad es que sí. Nos ha gustado mucho la presentación. Tenemos empresas a las que vamos a hablar con ellas porque están en esa fase donde ha habido un año de mucha entrada de fondos de inversión. La gente está pensando en vender parte de su sociedad y cuando llegue el impuesto, pues seguramente se acordarán de esta presentación, ¿no? Vamos a seguir como guía una presentación gráfica porque, bueno, para saber exactamente dónde... Aquí estamos. No, voy bajando aquí como si fuese una página. Aquí. Ah, bueno, que va así. No pasa una a una. No, hay que pasarla así. Venga, pues entonces no sé si que las vaya pasando y voy yo comentando por encima. Vale, un poco la idea es explicaros esta mañana una herramienta financiera. Yo siempre digo que es si queréis, el brazo financiero de esta casa de Croen. Nacimos hace 40 años como una asociación de empresarios. Esa asociación de empresarios lo que quería era reforzar la garantía ante las entidades financieras y obtener mejores condiciones de financiación, ¿vale? En el año 94, las sociedades de garantía recíproca a nivel nacional pues se transformaron en entidades financieras y como tal estamos bajo la tutela, el control y disciplina del Banco de España. Somos sociedades sin ánimo de lucro que, como digo, nacimos como una asociación empresarial de la mano precisamente de Croen y con el apoyo de la comunidad autónoma, con idea de reforzar las posiciones de garantía de las empresas. Nuestra misión principal es facilitar que las pequeñas y medianas empresas, hablamos de microempresas, hablamos de autónomos, hablamos de emprendedores, puedan acceder a una financiación en mejores condiciones y en condiciones igualitarias a la gran empresa. Como digo, tenemos una vida de 40 años y en la actualidad somos una base societaria de 5.000 socios. En enero saltamos la cifra de 5.000 asociados. Contamos con un respaldo institucional muy relevante, formamos parte de esta casa, parte de COE, de CERGAR, que es la Confederación Nacional de Sociedades de Garantía Recíproca, y tenemos un apoyo muy relevante de nuestra comunidad autónoma, tanto a nivel de capital como a nivel de ayuda a las pymes para la subvención del coste laboral.
El apoyo de las entidades financieras, que son sin duda las que reciben nuestro aval, a que de alguna forma tienen que darle el visto bueno a nuestra operativa. Y de CERSA, que es la sociedad estatal que reavala todo el sistema con capital de patrimonio nacional y de ICO, y que de alguna forma lo que hace es reforzar la solvencia para que las entidades financieras mejoren ante ellos las condiciones financieras y las condiciones de acceso a esa financiación, ¿vale? ¿Qué ventajas tienen? Bueno, pues esos 5.000 socios lo han hecho adquiriendo una participación inicial de 351 euros, que le permite obtener una aval hasta 15.025 euros, y siendo un capital que está ligado al buen fin de la operación y que cuando se termina pues se recupera, ¿no? ¿Qué ventajas tienen ellos? Bueno, pues realmente el sistema de garantía recíproca lo que hace es cambiar las posiciones de garantía. Una empresa acude a su banco, pide su financiación y lo pide con su solvencia, con los datos de su empresa, con sus números, y evidentemente no está en la misma condición de negociar que una empresa que tenga pues un mayor músculo financiero. Nosotros lo que hacemos es cambiamos las posiciones de garantía, a la entidad financiera le damos nuestro aval personal y la empresa, la garantía que estaba dispuesta a darle y su solvencia al banco, nos la entrega a nosotros. Con eso, evidentemente, la empresa ¿qué consigue? Pues consigue reforzar su posicionamiento, acceder a condiciones preferenciales, consigue que su aval valga más, que se transforme en mayor dinero, en mayor importe, en mayor cobertura de riesgo. Y algo muy importante para ellos y también para la entidad es que no necesariamente tiene que cambiar de entidad, y sobre todo algo muy importante en este momento es que no le va a consumir riesgo bancario. Es decir, puede seguir creciendo con esa entidad. La entidad lo que hace es discrimina qué parte de financiación asume directamente y qué parte de financiación lo hace a través de la SGR. Digamos que ante la banca nuestro aval da viabilidad al proyecto, y además trabajamos pues principalmente con el Instituto de Fomento buscando en líneas de ayuda complementaria que sobre todo en el tema de las inversiones pues pueda mejorar la toma de decisiones y animar a que esa empresa pues dé el salto a invertir en buenas condiciones y con las ayudas posibles en cada momento. Algo muy relevante y en este momento está siendo crucial. Hemos pasado un año, yo diría, de transición del circulante hacia la inversión. El año de pandemia las entidades financieras y Avalan también lo hizo de un paso al frente y cambió su forma de trabajar, y donde siempre hacíamos más inversión atendimos mucho circulante porque hacía falta para el sostenimiento de las empresas. Pero este año os digo que el ritmo ha cambiado. Nosotros ahora mismo os diría que el 80% de toda la operativa que está entrando es inversión. Es inversión para crecer, inversión para crecer. Inversión en maquinaria, inversión en activos productivos, y ahí hay una ventaja muy significativa por el hecho de trabajar con nosotros. Desde hace varios años la comunidad autónoma pues la verdad es que dio un paso al frente en la posibilidad de reducir la tributación para aquellas empresas que adquirían inmuebles para su actividad productiva y contaban al menos con el 50% de nuestra financiación. Es decir, si una empresa compraba una nave y le costaba 300.000 euros, al menos necesitaba un aval de 150 para poder atender acogerse a esa fiscalidad. Y pasamos de una segunda transmisión al 8% al 1%. La verdad es que eso es algo muy potente, y la verdad es que incluso ahora que hay tanta gente que asesoréis para que compres con inversión de sujeto pasivo, pues ya sabéis que del 2,5 pasarían al 1,5. O sea, realmente hay una tributación adicional que, si sumamos el hecho de la constitución hipotecaria, cuando son operaciones a largo plazo, habitualmente la banca pide garantías hipotecarias, y hay un impuesto que se le olvida, que es el impuesto de transmisiones, los actos jurídicos documentados. Ese impuesto que para el particular cuando compra su casa pues lo asume la entidad, para las empresas no es el caso, y tienen que tributar el 1,5 sobre la total responsabilidad, ni siquiera sobre el valor del préstamo. Es decir, pides un préstamo de 200 y el impuesto que se paga a la comunidad autónoma es sobre 300, es decir, 1,5 multiplicado. Bueno, pues el pagar ese 1,5 sobre ese 300 se baja al 93% del impuesto y se queda en el 0,1. Por tanto, ahora mismo es un momento donde se pueden hacer inversiones, tienes ahorro en la compra por la fiscalidad y tienes ahorro en la constitución hipotecaria, ¿vale? Todo esto, ¿cómo se canaliza? Pues se canaliza con productos financieros. Nosotros negociamos con las entidades financieras a principio de año, buscamos líneas accesibles, y entre ellas la más relevante, ya la ha comentado nuestro presidente José Manuel Barracín, es la línea que nació de Croen, y que el año pasado tuvo un importante músculo, y que supuso realmente, yo diría que gracias al empeño de esta casa en que las empresas invirtieran en innovación, en digitalización, pero también gracias a que las entidades financieras ajustaron su diferencial,
estamos trabajando a un tipo fijo hasta 10 años al 1,25. Nosotros también ajustamos nuestro coste de aval, el coste que asumimos para asumir el riesgo, lo bajamos de entre el 1 y 1,25, lo bajamos al 0,75. Y la Administración Pública también se sumó a esa ayuda y recientemente el convenio se ha renovado y la Consejería de Empresas se ha comprometido a través del Instituto de Fomento en dotar los presupuestos para poder suplir ese coste de aval y que gracias al Instituto de Fomento las empresas accedan gratuitamente a los servicios de nuestro aval. Imagino que luego Joaquín Gómez comentará todo este tipo de líneas. Y la verdad es que hoy en día, pues, si pensáis que cualquier empresa que quiera invertir a largo plazo, con la fiscalidad y a un tipo fijo del 1,25, con los gastos de aval subsidiados, pues la verdad es que lo que estamos haciendo es acercar a la pequeña empresa a las ventajas de la gran empresa. Os digo un dato muy curioso. En la actualidad, a nivel nacional, el 78% de toda la operativa de las SGR está en la banda de las microempresas, es decir, empresas entre 1 y 10 trabajadores. O sea, realmente, cuando hablamos de que hay una capilaridad, que las SGR estamos trabajando con el más pequeño, con ese emprendedor, con la persona que tiene los recursos más ajustados, las garantías más limitadas, pues está claro que al final los números dicen que efectivamente estamos haciendo ese trabajo, ¿vale? De esta misma línea nació el tema del circulante. El año pasado os diría que fue esta línea CROEN liquidez, que el año pasado le llamamos la CROEN salvamento financiero. COVID, sí, muchos nombres le dimos, pero al final era lo mismo, era tratar de apoyar a las empresas en un momento muy complicado. Os digo que fue la línea más importante. Os diría que el 70% de nuestra operativa se canalizó a través de esta línea. Y salían operaciones igualmente al 1,25 fijo hasta 5 años y en un importe hasta 250.000 euros. La otra línea hasta 500.000. Esta línea este año, fijaros que os digo que pensamos que no va a ser tan potente porque el circulante que se está solicitando anima es suficiente para crecer y por eso tiene mucho sentido el hablar precisamente de financiación y de formas jurídicas societarias para crecer. ¿Por qué? Porque realmente las empresas o están invirtiendo o están ampliando sus líneas de trabajo y para ello están desarrollando líneas de circulante, pero descuento comercial, confirming, pólizas de crédito, ¿vale? Esta línea también la cubrirá, entendemos, el Instituto de Fomento y en la línea que saldrá dentro de unos días. Fuera de estas líneas de CROEN hay un gran cajón desastre que utiliza la SGR, que son los convenios bilaterales que firmamos con todas las entidades. Dependiendo con qué entidad, pues vamos desde el 1,25, 2,25, 2,50. Nosotros nos cuesta firmar por encima del 2. Es algo que no nos gusta, pero bueno, ahí tenemos ese tipo de historias. Pero lo más importante que son operaciones que se adaptan muy bien a la capacidad de pago de cada empresa. Hay empresas que necesitan 10 años, 12 años, 15 años para amortizar sus inversiones, necesita 1 año, 2 de carencia, incluso hemos llegado a hacer 3 años de carencia. Son empresas que, bueno, que tienen que tomar una decisión de invertir, les cuesta trabajo y les cuesta menos trabajo si tú le adaptas las posibilidades de financiación, si le das comodidad y si le haces los números para que tengan un apoyo importante. En este tipo de operaciones también estamos esperando la ayuda del Info, que será fundamental para que las empresas pequeñas puedan crecer y contar con nuestro aval. Os decía que a raíz de esta línea de bilateral hemos puesto en marcha pues todo lo que es la financiación a través del leasing inmobiliario y las líneas de multiproducto. La banca ahora mismo está analizando a las empresas y está, digamos, de alguna forma posicionándose en qué riesgos quiere asumir. En ese históricamente nunca hemos entrado porque además aquí las líneas del Info no subvencionan los costes del aval. Lo que hacemos es actuar como una central de compra y ajustamos el diferencial con la banca. Nosotros ajustamos el nuestro también para que el tipo final sea un tipo competitivo y permita a las empresas doblar su capacidad de asumir mayor riesgo para crecer básicamente. Ahora mismo la banca lo que está haciendo es proyectos de empresas que están empezando a crecer. Ahora mismo realmente hay un boom de empresas que está ampliando sus líneas de circulante y lo hace básicamente no a través de préstamos, sino a través de productos financieros como el descuento y sobre todo el confirme. Nosotros lo que hacemos es entidades financieras que están posicionadas con una empresa y la han catalogado, han dicho, bueno, pues hasta 50, hasta 100, hasta 150 puedo operar contigo, estudiamos los proyectos y los doblamos. De tal forma que esa empresa puede seguir creciendo con la entidad, puede asumir más ventas sabiendo que va a tener un mayor descuento y sobre todo una mayor clasificación de confirme, ¿vale? Bien, lo comentaba nuestro presidente que se está trabajando sobre la línea de ayudas al comercio. Nosotros el año pasado
a través de la Consejería de Empresa, firmamos una línea que nos dotó de recursos para poder asumir financiación para el sector comercio. Hablamos de comercio minorista, en operaciones entre 15 y 120.000 euros. Son operaciones que nacen también acogidas a las condiciones de CROI, al tipo de 1,25 fijo, y aquí el coste del aval directamente está subvencionado por la Consejería. La Consejería dotó unos presupuestos para que cuando firmamos las operaciones directamente el empresario firme a coste de aval cero, ¿de acuerdo? Esta línea está abierta, hay fondos suficientes y esperemos que ahora que todos queremos que todo se recupere nuevamente, que la vacunación lleve al ritmo tan relevante, nosotros creemos que ya por los datos que estamos manejando, no es que hayan cambiado las cosas radicalmente, lo que ha cambiado yo creo es la mentalidad de las empresas. Yo creo que las empresas han dicho, salimos a la calle, tenemos que trabajar, tenemos que levantarnos, tenemos que levantar la persiana todos los días, necesitamos herramientas financieras, necesitamos apoyo y de asesoría y necesitamos, pues eso, que todo cambie. ¿Cómo cambia? Pues está claro que cambia facilitando que la gente que tenga que tomar decisiones de invertir, de circulante, las tiendas pequeñas, de comprar la ropa, la nueva campaña, zapatos, cualquier tipo de historia, cuenten con una financiación sencilla, clara y a un precio muy competitivo. Y además con un apoyo de la comunidad autónoma a través de la Consejería de Empresa, donde su coste de aval va a estar subvencionado. El gran sector de la comunidad que históricamente no tuvo las grandes cifras con Avalan, porque siempre trabajamos con sectores ligados a los fondos europeos de FEDER, no a los fondos agrarios, es la línea que tenemos con el Instituto de Crédito y Finanzas para atender al sector agro, pero no solo al sector agro, sino al sector agroalimentario completo. Podemos hacer financiaciones a un tipo final del 2% incluido nuestro coste de aval, podemos llegar hasta 300.000 euros, 500.000 euros hemos llegado a plantear a un plazo máximo de 12 años. La verdad es que esta línea la arrancamos para el pequeño agricultor, pensando que iba a ser una línea algo residual, porque no teníamos mucha costumbre en el tema agrícola, pero la verdad es que en este año tan complicado, donde desde luego el sector agrícola ha dado un paso adelante, ya lo era importante y relevante en esta región, en su aporte al PIB regional, pero además ha sido constante, su crecimiento ha sido muy relevante, tenemos empresas de primerísimo nivel a nivel nacional, y esta línea está ayudando a que tanto el pequeño pueda acceder a una financiación muy buena, como el mediano y el grande, que está sobre todo comprando activos productivos, se pueda beneficiar de esa fiscalidad. Curiosamente pensamos en estas líneas más hablando de industria o más hablando de empresas de servicios, y sin embargo nos hemos dado cuenta que en el campo, en la mayoría de los casos, no se hacen compras de terrenos con IVA. Hay mucho particular que vende, hay mucho empresario autónomo que se jubila y vende, y todo ese tipo de venta sí o sí tiene que ir al 8% con transmisiones patrimoniales. Entonces se está disparando la cifra del peso agrícola dentro de la región, como tampoco puede ser de otra manera. Nosotros, a fin de cuentas, nuestra cartera de asociados y de actividad va paralela a lo que hacen los empresarios en la región. Si crece este sector, nosotros estamos con ellos. Y esta línea, apoyada pues gracias al Instituto de Crédito y Finanzas de la región, está siendo muy positiva, muy rápida, y aquí el coste del aval es también directo. Realmente las empresas firman a coste cero y es el ICRE el que va abonando ese coste de aval anualmente a la SGR, ¿vale? Y para terminar, pues también, como entidad financiera que somos, desde el año 94 estamos realizando tenemos la puesta en marcha de líneas de avales técnicos. Es decir, hay empresas de servicios, hay empresas que realizan pequeñas ejecuciones de obra, que tienen que licitar ante las administraciones públicas, locales, regionales o nacionales. Nuestro aval se extiende en toda la nación, y tienen que presentar ese aval para poder acceder a esos concursos. Nosotros establecemos un sistema de línea de aval, calificamos al cliente y le damos una línea abierta hasta 3 o hasta 5 años, depende de su volumen y también depende de la rotación que esa línea tenga. Y durante ese tiempo la empresa directamente puede pedir la financiación, puede pedir su línea, y ventajas principales, pues bueno, la rapidez. Ahora mismo estamos todos online, hablaba el presidente de la digitalización, nosotros ahora lo veremos en la forma de operar, pero esa es prácticamente automática. El sistema que tenemos, aunque hablamos por no comprometernos al máximo de 24 horas, realmente con la estructura de aparatos que tenemos en la casa y los sistemas informáticos, pues en media hora tienes el aval. La empresa nos pide el aval y se lo manda directamente. Ventajas que tienen junto con la rapidez: el ahorro en la constitución de los contratos. Nosotros tenemos una bonificación del 50% en los gastos notariales, y además el hecho de no consumir el riesgo bancario.
Nació como una actividad complementaria, pero la verdad es que está siendo bastante fluida y bastante rápida. Y las empresas sobre todo lo utilizan, insisto, para no consumir su riesgo bancario, ¿vale? Y nada, pues deciros que toda nuestra operativa se canaliza a través de banca online. En la SGR desarrollamos una plataforma llamada Conaval Sí hace unos años, que ha ido arrancando poco a poco. Os digo que, pues no sé, llegamos al año 19, acabamos, pues estaríamos en un 15, 20, teníamos objetivo llegar al 50% en el 2020 y llegamos al 100%, evidentemente. Estamos en el 100%, ya todo es digital. Eso ha hecho que las tramitaciones sean más rápidas, sean más ágiles, sea todo mucho más sencillo. Y nada, desde aquí pues os animo a todas las empresas a que piensen que es un momento de invertir, es un momento de crecer, es un momento donde la sociedad debe de pedir a los empresarios que den un paso adelante. También la sociedad lo está dando con ellos. Tenemos una línea de financiación privilegiada. Trabajar al 1,25 fijo a 10 años no los tiene todo el mundo, ni mucho menos. Trabajar con un apoyo de esta casa de Croen que siempre ha sido importante, pero eso es algo que nos ayuda a la hora de negociar y mejorar las condiciones para el más pequeño. Y trabajar en un momento donde la comunidad autónoma está muy comprometida con esta casa, donde se están presentando ayudas para que el pequeño empresario pueda acceder gratuitamente y tener el coste subvencionado por el Instituto de Fomento, pues entendemos que es un momento donde ya no tenemos que empezar a pensar en tanta pandemia, tenemos que salir a la calle, tenemos que trabajar, y con estas herramientas financieras desde luego pues se puede conseguir una financiación adecuada, una financiación para todos y una financiación, como yo digo, del pequeño con las condiciones de la gran empresa. Nada, muchas gracias y que tengamos un buen año. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra intervención y explicación de cómo podemos de verdad acceder a las empresas a la financiación. Y bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión poder presentar a la tercera ponencia que tenemos hoy, que es el presidente don Miguel López Abad, el presidente de la empresa Global Paris, presidente además de la Cámara de Comercio de Murcia, vicepresidente de la FREM. Yo creo que es un empresario hecho a sí mismo, tiene máster por el IS Business School y además creo que es un enorme profesional y mejor persona. Así que le ruego por favor que suba y me acompañe para que bueno, pues conozcamos precisamente el caso de éxito de la empresa de don Miguel López Abad, que no es nada más y nada menos que unas reflexiones para comentar un poco precisamente el crecimiento empresarial y la utilización de las herramientas de Avalan. Así que bienvenido, Miguel. Y bueno, yo quería en primer lugar preguntarte, dentro de tu sector, que además es emergente, ¿no? Y dentro del ámbito empresarial, ahora que ya hemos pasado a una segunda fase, ¿no?, de crecimiento, podríamos hablar en realidad ya de un tiempo post-COVID para el ámbito de la empresa. ¿Qué piensas de este tiempo? Bueno, ¿En qué momento nos encontramos? En primer lugar, agradecer vuestra invitación, el poder estar aquí esta mañana acompañando, y agradecer a Croen, a Carrillo Asesores, que hayan contado conmigo. Y bueno, pues sí, yo creo que ya estamos cansados de estar encerrados, ¿no? Cuando las personas nos agotamos y estamos en la cama y pasan los días y te tienes que levantar y parece que como que más te agotan, ¿no? El empresario no entiende de eso, el empresario entiende de que necesita actividad y estamos demostrando que necesitamos, pues eso, lo que estamos haciendo, ¿no? Saliendo con cabeza, por supuesto, con todas las medidas y con toda la seguridad que nosotros podamos poner, pero necesitamos ya respirar aire y necesitamos ir poco a poco cogiendo nuestra velocidad de crucero, la que traíamos, y en la región de Murcia, que hemos demostrado lo que somos durante muchos años, pues con muchísimas más ganas. Dentro de tu sector en concreto, ¿cómo crees que podrías decir esa segunda fase?
Nosotros es que somos, cuando escuchaba a tu compañera y hablabais de la estructura holding y la de diversificación de las empresas y de todas estas cosas, nosotros ya hace años que empezamos con este proyecto y lo hicimos, así lo hicimos. Y bueno, pues dentro de nuestro sector tengo varias experiencias, ¿no? Tengo desde una agencia de viajes en la que prácticamente no hay actividad y que lo está pasando fatal. Tenemos empresas de logística que durante el confinamiento y estado total de cierre, pues trabajaron, como decía el presidente de Croen, en ese abastecimiento para que no faltara nada. Luego tenemos el sector un poco del tema del recambio, ¿no? Ante la no actividad y el parar todo, pues eso, la circulación, pues también se ha visto mermado el sector del recambio, del repuesto, ¿no? Sin embargo, en el sector del tratamiento de residuos, durante los primeros meses se paró la actividad empresarial, se paró todo, fue prácticamente un cero. Pero sin embargo, en los últimos meses, ya a final de año y en lo que llevamos de año, pues por la actividad que está en el mundo, ¿no? Tan globalizado, las materias primas, las carencias que hay, los costes que está teniendo todo, pues nosotros estamos trabajando 24 horas semanales, todos los días. Estamos trabajando de domingo por la noche a sábado a mediodía porque tenemos que parar a hacer mantenimiento, ¿no? Pero tenemos que tratar muchos residuos, que se está generando una demanda brutal a nivel internacional de materias primas, lo cual, pues bueno, pues otro sector que estamos tirando, ¿no? Entonces tenemos experiencias de todo tipo. Pero es verdad que es variopinto, pero el denominador común son las ganas que hay de volver a la actividad y a trabajar. A crecer, ¿no? Por lo tanto, como un poco adelantabas, la implantación de la figura de holding en el grupo, no ahora, ¿no? Porque tú has sido visionario siempre y has pensado que precisamente por la diferencia, ¿no? y la diversidad de actividades que teníais, podía ser una fórmula. ¿Qué ventajas encontrasteis para tomar esa decisión, Miguel? Bueno, sobre todo la facilidad a la hora de moverte, ¿no? Lo que he comentado, ¿no? Nuestra diversidad de servicios, de sectores que tocamos, pues nos ha permitido hacer uso de las líneas de Avalan, ¿no? Súper rápido, muy diligente, sin mucha complicación a la hora de tener preparada la documentación que tienes que poner. Ya sabemos cómo son todas el tema de cuando tienes que preparar cualquier firma o cualquier cosa, pues de sociedades que tienes que preparar, las cuentas que tengas, oye, una, otra, esto está enmarañado, cada una va por la suya, tiene su cuenta de resultados, tiene su pum, 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 y eso te da mucha agilidad, te da mucha tranquilidad jurídica también, saber que, oye, pues lo que estaba comentando, ahí dentro del grupo pues hay empresas que están regular, pues bueno, sabes que no van a lastrar a otras empresas dentro del grupo que están súper pujantes. Al final este tipo de estructura te ayuda, yo hablo por experiencia, ¿no? Para mí en los últimos años pues me lo ha demostrado. A lo mejor al principio decía, me acuerdo que comentábamos, oye, esto a lo mejor no hace falta meterse en este rollo y tal, pero es que si algo me ha enseñado la vida es que no sabes lo que te va a venir, ¿no? Hoy estamos aquí, pero el futuro no sabes lo que te depara, y se ha demostrado. Y entonces al final yo me acuerdo cuando era joven, yo oía hablar a mi padre o a mi tío o incluso a mi abuelo y decía, madre mía, ¿cuánto saben? Y no es que supieran mucho, es que llevan mucho vivido. Y entonces cuando te daban consejos, cuando te decían cosas que bueno, a mí, que yo era un crío y estaba por allí dando vueltas, pues aunque fueran de otro sector, que tenía un tío que era ganadero y me decía, cuidado con esto, cuidado con lo otro, y decía, ¿y tú qué sabes? Si tú de hierro no entiendes. Pero tenía mucha vida y tenía mucha experiencia. ¿Pero un holding es para una empresa tan grande como Global Paris? ¿O un holding... ¿Global Paris ha crecido con un ¿Qué va? holding? No, ¿qué va? No, mira, nosotros no somos grandes. Nosotros somos, pues... No, claro, no sois grandes. No sois somos pequeñitos. Grandes, que no, en comparación con muchas empresas que hay muchísimo más grandes que nosotras, también hay más pequeñas, ¿no? Sí. Pero vamos, que un holding te ayuda, por supuesto. Si el orden, ¿a dónde no ayuda el orden? El orden ayuda en todos sitios, ¿no? Es verdad que en una de las empresas que hay caja diaria y cuentan el dinero, mi obsesión es que el dinero lo pongan ordenado. Cada billete con lo suyo, mirando al mismo sitio, y me dicen ¿pero por qué tiene esa manía? Digo, porque el orden llama al orden. Sí, ¿no? Y el respeto a las cosas, y al final,
pues todo en la vida es lo mismo. Y en las estructuras empresariales, cuando la gente hace sociedades, no, pues la constituyo con tal, con no sé cuánto, no es que ahora te tiene que avalar esta la otra, no, pues no me vale, pero ¿por qué? O sea, si tú crees en tu proyecto, tú eres el primero que tienes que creer, ¿no? Entonces tienes que hacerlo de manera ordenada, tienes que hacerlo bien, y al final pues eso llama a que la gente pues confíe en ti y que puedas hacer lo que nosotros estamos haciendo. Nuestro mayor crecimiento el primer hito fue en el año 2009, 2010. ¿Con la otra crisis? ¿Habría una crisis más profunda que aquella? No había una crisis más profunda que aquella, pues allí fue cuando empezamos a montar nuestra planta de tratamiento. Aquello fue un salto muy grande, ¿no? Bueno, pues fue en el peor tiempo. Ahora nosotros estamos inmersos en una inversión en esa planta para tratar ya todo tipo de productos, de los subproductos que creamos, ya estamos hasta el pelo del cerdo, como se hace, ¿no? Se aprovecha pues en el mundo del residuo igual todo, ¿no? Pues estamos inmersos en una inversión también importante a la hora de tratar, pues bueno, porque son momentos en los que hay que tirar para adelante, pues gracias a esa estructura, a ese orden y pues puedes acceder a ese tipo de mercado y de situación. Entonces un poco sería que la estrategia acometida con orden y con un buen equipo, ¿no?, que te pueda llevar a cabo, como es por ejemplo una estructura holding, te podría ayudar a crecer, que era un poco la temática del webinar, no solamente para las empresas que ya tienen una gran facturación, sino que si quieres crecer también puede ser una apuesta por eso, por el desarrollo de tu empresa. A lo mejor Luis lo podía dar un dato más concreto, ¿no? Pero hay empresas que facturan mucho, que tienen buenos números, pero que no están muy ordenadas porque no se han preocupado de ese, digamos, orden, y que a la hora de poder facilitarle un crédito o poder facilitarle cualquier línea de avales o cualquier línea de... pues se ven complicados los bancos. El banco sabe que es bueno, pero tiene que llevarse un analista y a un jefe de recos que no conoce la empresa y que no la ha pisado. Y al final se tiene que regir por los números y dice, pues será muy buena, pero esto no puedo yo justificarlo, ¿no? Y todos tenemos experiencia de ese tipo, ¿no? Entonces, por supuesto que esa es la línea. Y como decía, pues las entidades financieras, y en este caso Avalan, que tiene una experiencia brutal en las empresas, pues te podía dar mucha información de ese tipo, pero bueno, que lo único que hacen es confirmar y corroborar que hay que ir con orden y hay que hacer las cosas con sentido y con cabeza. Con cabeza iba a decir, luego abordaremos a Luis Alonso para que nos diga cómo acometer bien ese orden, ¿no? Y en relación a eso iba la siguiente pregunta, que ¿cómo resaltaría los beneficios del trabajo con Avalan? Muchas empresas desconocen este tipo de acceso, ¿no?, a potenciar. ¿Cómo ha sido la experiencia de Global Paris con esta nueva inversión que estáis acometiendo ahora? Pues mira, la primera experiencia fue en el año 2003, 2004, por ahí, que ya tenemos años ya funcionando. Y bueno, pues mira, se amortizó y se pagó, ¿eh? Sí. Es buen cliente entonces, ¿no? Y ahora pues aquí estamos otra vez, otros 15 años después, más o menos, 16 años, pues con otro reto. Aquello fue una inversión de unas estructuras que teníamos que hacer, de naves y de espacio. Y ahora estamos con líneas de tratamiento, con todo este tipo de ampliación que os comentaba antes, y en el que tener un aliado como Avalan, que entiende tu idioma, que conoce tu funcionamiento, que sabe de las necesidades que siempre tiene. Que tengas orden previo, ¿no? En casa, hombre, por supuesto. Dentro de la casa. Eso está claro. Pero que en el que es verdad que lo que yo observo, y también por mi condición de presidente de la Cámara, de estar en muchos estamentos y tal, pues te das cuenta de que para Habana, pues el tamaño pues no es lo más importante, ¿no? Lo importante es eso, esa estructuración, ese orden que te hace que sea muy rápido, muy ágil, y bueno, a nosotros pues nos viene muy bien contar con Avalan para este tipo de operaciones, y en estos tiempos en los que tan complicado se ve todo, pues hacer una apuesta de inversión y de futuro pues da mucha seguridad, ¿no? Yo te voy a seguir apretando, Miguel, porque ¿cómo hubiera sido la experiencia si Avalan no hubiera apoyado vuestro proyecto, ¿no? O sea, me has dicho que es muy bueno, pero la diferencia para los empresarios que nos están escuchando y que necesitan crecer o que no saben cómo apostar porque piensan que no tienen el aval suficiente, ¿no? Hablo de pequeños, de comerciantes, precisamente por la Cámara de Comercio, ¿no? O una pequeña reforma de un local o de una gran inversión, de una nueva nave para aumentar producción.
¿En qué manera no contar con Avalan, que tú sí has estado a las duras y a las maduras, ¿no?, en esta relación financiera? ¿Qué hubiera significado entonces? Pues se pierde un adelanto importante, ¿no? Al final el empresario lo que hace es defender su proyecto, su idea y se busca la vida y si es bueno y la idea es buena, seguramente lo va a sacar adelante, pero no es lo mismo sacarlo rápidamente, eficazmente y con una situación en la que luego te permita hacer más cosas que tener que desgastarte e ir a un producto caro que a lo mejor hace que condene tu proyecto, ¿no? O sea, estábamos viendo los tipos de interés, las líneas de ayuda que tiene, es que eso no te lo va a ofrecer ninguna entidad bancaria, por lo tanto te estás perdiendo una parte muy importante de la viabilidad de tu proyecto. Ujú. Porque si lo que te van a dar, pues es como yo digo, el pan en la punta del cuchillo, a ver cómo luego esa idea o ese proyecto o Que bueno, que esa... precisamente por la gran relación que tienen con distintas entidades bancarias no son competencia en sí, ¿no? No, es que yo quiero, para los empresarios que nos escuchan, ¿no? Yo es que siempre trabajo con esta entidad bancaria y no quiero que entre otra entidad No, como es... no, es que avalan, o sea, si tú trabajas con una entidad bancaria, no voy a decir nombre, va a trabajar con esa entidad bancaria y Ujú, contigo, o sea, es que es totalmente complementario. ujú, Ella no, Avalan no te va a decir que trabajes con uno, con otro o conmigo solamente. ujú, Ellos son tu compañero de viaje, ellos lo único que hacen es apostar por ti, ¿no? Y dar la ujú, cara por ti. Ellos cuando vas a sentarte en un banco, ujú. oye, vengo por este proyecto, pues es que esto, y Avalan dice, no, estamos aquí nosotros que lo avalamos, esa es la garantía. O sea, habrá cosas más herramientas más prácticas para un empresario, un emprendedor. Estupendo. Y en términos globales, la experiencia en este recorrido, ¿no? Un poco la reflexión que hacíamos desde el principio, ¿no? Con las dos herramientas, ¿tú crees que hoy hemos llegado a transmitir que efectivamente si el empresario empieza con estas pequeñas herramientas que le ofrecemos, ¿no?, podrían efectivamente hacer crecer sus empresas? Miguel, por tu experiencia como empresario. Por supuesto. Lo único que pasa es verdad que hacen falta buenas ideas. Y hacen falta Eso siempre lo dices. buenas ideas y profesionales. No siempre cosas buenas. Estamos hablando de digitalización, estamos hablando de profesionalización. Hay- También hay mucho vendedor de humo. ¿Eh? Toda la vida han existido y existirán y al final hay mucha gente que se le ocurre una idea y como es la suya es la mejor. Al final también tenemos que hacer un ejercicio de honestidad y saber si nuestra idea es buena o no. Ujú. Pero yo, vamos, garantizo que si tu idea es buena, tu negocio es bueno, por cualquier circunstancia ahora mismo estás pasándolo mal, o tu idea de ampliación o de crecer o de crecimiento es buena, es muy difícil que hoy, con las herramientas que hay, en el caso de Avala, no vayas a poder llevarla a cabo, no vayas a poder tener éxito si de verdad es buena. Y si de verdad eres un buen profesional y si de verdad la idea que tienes es la de apostar por tu proyecto y tu idea. Otra cosa es que quieras que otros apuesten por ti y tú no apuestas nada. Entonces, eso evidentemente, pues sí, a lo mejor en otra época ya hemos visto las consecuencias de todo ese tipo de operaciones y de negocios en los que, bueno, pues siempre se jugaba con el dinero de otro. Eso es cómodo a corto plazo, pero a largo plazo es un lastre que tenemos que pagarlo todo, ¿eh? No nos Ujú. equivoquemos. Al final pues hay que ir ordenado y con ideas buenas, claras, y ser conscientes de que si te dicen que tu idea no es buena será por algo. Y a Eh, pesar de las circunstancias, Miguel, ¿qué les dirías a estos empresarios que están pensando en crecer, pero las circunstancias nos dicen, nos yo, dicen que no lo hagamos, ¿no? bueno, vamos a ver, las circunstancias no nos dicen que no hagamos nada. No, lo único que pasa es que es verdad que sí nos dicen que si hay en la calle Jabonería 10 tiendas de zapatos, pues no pongas la 11ª porque no va a funcionar, o sea, y eso tienes que escucharlo, por mucho que te gusten los zapatos y que la calle Jabonería sea la que más pasa a la gente, la mejor comercio, ¿no? Estamos viendo que se cierran, que se abren negocios, todo este tipo de cosas al final hay que tener sentido común. Pero que son momentos buenos, por supuesto, en tiempos de crisis siempre es tiempo de oportunidad. Yo lo primero que he hecho es contar mi experiencia en los peores años, ¿no? Por mi sector, pero hay muchísimos sectores que te reinventas, que das un servicio diferenciado, que das otro tipo de cosas y que al final pues somos necesarios y complementarios.
Pero esto es, yo creo que es una selección natural de la vida empresarial y del negocio. Al final, negocios nacen, negocios mueren, esto es así. Y las tendencias, los tiempos son los que te marcan el camino de lo que es necesario, ¿no? Hay mil ejemplos del otro día estaba en una ponencia y veía una tienda de discos que hay en Alcantarilla, de vinilo. O sea, cualquiera pensaría que en el 2021 una tienda de discos de vinilo va a tener éxito. Pues sí, una. Pero si ponen otra o ponen tres, ¿qué pasa? Porque no funciona. Pero una sí, ¿no? O sea, al final este tipo de cosas, pues hay que tener esa perspectiva y para eso los profesionales, asesores, asesoramiento como vosotros, como avalan a la hora de presentar el proyecto que te diga, oye, sí o no, todo este tipo de cosas te van a dar muchas pistas. Que antes a lo mejor no las teníamos, ¿no? Pero ahora sí se tienen y hay que utilizarlas. Y luego, por mi experiencia, y meto la cuña de la Cámara de Comercio, Claro que sí. es que con la cantidad de asesoramiento que hay, que una persona, un emprendedor que vaya a la Cámara de Comercio y de su idea hasta que va a firmar en el notario lo están asesorando y le están dando y le están diciendo lo que tiene que decir, hasta dejarlo en la puerta de la notaría para firmar la escritura, es que eso, pues bueno, es que ya es muy difícil que vayas a hacer algo y que no tengas una ayuda para sacarla adelante. Por lo tanto, animo a todo el mundo a que utilice las herramientas que hay, por supuesto. Y que si no es su idea la mejor, Que la pues piense otra vez, que ¿no? la piense otra vez o que la reconduzca o que busque la manera de hacerlo. Muchísimas gracias, Miguel, por contarnos tu experiencia, por asistir, por estar siempre accesible para todo el mundo. Y te vamos a pedir que sigas con nosotros, aunque vamos a cerrar el webinar. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros. Y bueno, pues como ya os he anunciado, está con nosotros don Joaquín Gómez Gómez, presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Bueno, pues él ha sido durante unos años director del instituto, ahora vuelve a serlo. Nos hará partícipes del calendario de la convocatoria de subvenciones, de los costes precisamente financieros de Avalan, y de las empresas que quieran acometer pues ese crecimiento, ¿no?, que estábamos anunciando en el día de hoy. Y yo quería agradecerle pues muy de corazón que esté aquí hoy y tienes toda la palabra para cerrar esta sesión. Pues muchísimas gracias, buenos días, y lo primero que quiero hacer es trasladaros el agradecimiento, ¿no?, y la enhorabuena por la organización mía y también de la consejera de empresa, Valle Migueles, con la que hablaba hace unos minutos y valoraba muy positivamente la organización de este tipo de eventos para dar a conocer pues, casos de éxito y experiencias que son vitales para los emprendedores y para los empresarios, y también herramientas que están a disposición de los mismos para seguir aprovechando todas las oportunidades que existen en la región de Murcia. Como decía José María Albarracín esta mañana en la inauguración, la región de Murcia es un gran polo de atracción, es una región de oportunidades, y no lo decimos nosotros, lo dicen los datos. Con la perspectiva que da el tiempo y viendo que en el año 2015 se puso en marcha la Unidad de Aceleración de Inversiones, pues nos damos cuenta de que la región de Murcia es la comunidad que más porcentaje de proyectos está captando respecto a otras regiones en relación al portfolio de los proyectos que se interesan por ubicarse en la región de Murcia. Pues en los últimos 4 o 5 años, cuando el resto de comunidades autónomas este ratio está en el 25%, en la región de Murcia se sitúa casi en el 35%. Son 10 puntos que hablan muy bien de las políticas que se están desarrollando y sobre todo de las herramientas que existen en la región de Murcia, como es el caso de Avalan, a quien personalmente pues, tengo que agradecer por el gran trabajo que ha hecho durante este periodo de crisis, facilitando que el dinero pudiese llegar a muchísimos empresarios y emprendedores que lo necesitaban. No hay que olvidar nunca que la mejor política social es generar empleo, y el empleo lo facilitan las empresas. Por tanto, mi más sincera enhorabuena por este gran trabajo que está haciendo Avalan y que ha puesto de manifiesto que los esquemas de colaboración público-privada no es que estén de moda, es que son una realidad que exige la sociedad, y en este sentido pues desde el Instituto de Fomento nos queremos involucrar todavía más. ¿Cómo? Pues lo primero, mejorando todos los procesos de interface con las empresas, automatizando, simplificando, para que los tiempos que tienen que dedicar las empresas
a gestionar sus ayudas sean los menores posibles. Y también estamos en un proceso de cambio a la hora de establecer prelaciones de la ayuda que puedan recibir en las empresas y los emprendedores. Ha habido mucha crítica, y es justo decirlo, por el tema del orden de entrada, que en determinadas convocatorias es aceptable, pero en otras no, y hemos recogido el guante y estamos modificando en todas las convocatorias que sea posible, estableciendo nuevos objetivos y nuevos criterios para que sea totalmente objetivo y más transparente todavía, porque tenemos que dar respuesta a una necesidad que existe en la sociedad a la que no podemos dar la espalda. Y en relación a la línea que comentábamos, pues anunciar que vamos a lanzar una línea de 2 millones de euros. Una novedad importante es que va a tener efecto retroactivo. No queremos que ninguna empresa desde el 1 de marzo de 2020 se quede en este tipo de ayuda, y cualquier empresa que tuviese una operación que en su día no pudiese recibir la ayuda, pues ya podemos anunciar que va a poder optar a la misma, y esto da respuesta también a una demanda que existía en el sector empresarial para que no nos olvidásemos de estos empresarios, de estos emprendedores que necesitan más que nunca esta ayuda. Con el coste del aval se pueden cubrir operaciones de inversiones y de circulantes. No voy a entrar en el detalle porque Luis, que comentaba antes en su exposición las características de este tipo de operaciones, y se va a financiar pues hasta un 1% del coste del aval, que suele coincidir con el 100% de la operación en el caso de las operaciones que se están gestionando a través de Avalan. El máximo de ayuda va a estar estimado en 50.000 euros para empresas industriales, y para el resto de empresas en torno a 30.000. Yo creo que esta cifra garantiza prácticamente todas las empresas de la región de Murcia puedan ver cubiertas al 100% el coste del aval, y es una buena noticia porque con ella pues garantizamos que ningún proyecto de la región de Murcia que necesite financiación se quede sin ella. Son 2 millones con el compromiso de que si se necesitase más financiación, pues vamos a reajustar otras líneas para que redotarla y que pueda suponer un apalancamiento para el desarrollo económico que más que nunca necesita ahora la región de Murcia. Joaquín, sabemos sé que voy a apretar, ¿no? Pero sabemos una fecha aproximada de cuando, aunque sea con carácter retroactivo, a partir de qué momento vamos a Estamos pendientes de la aprobación de los presupuestos. Yo creo que en este momento se pone de manifiesto la incidencia que tiene un hecho como es la aprobación de los presupuestos. Si por las circunstancias políticas que se vivieron no hubiésemos perdido los 3 meses que perdimos en el primer trimestre, la línea ya estaría operativa. Ahora mismo tenemos que esperar a que se aprueben los presupuestos, y yo creo que en la segunda quincena de junio todas las empresas podrán realizar sus solicitudes. Esa es nuestra intención. Ya estamos trabajando en la base reguladora y en la convocatoria que está hecha, y estamos esperando que se aprueben los presupuestos para dar el botón y que las empresas puedan solicitarla. Pues muchísimas gracias por cerrar este webinar de crecimiento empresarial, por ayudar a las empresas con este coste, con esta partida de 2 millones, que puede ser que se amplíe si hay reajuste, ¿no? Como dices. Y muchas gracias a todos por asistir en el día de hoy a este webinar, tanto a los que han participado vía online como a los que posteriormente nos podrán ver, porque se colgará en el canal de YouTube, ya que se está pudiendo grabar el acto en sí. Y sin más dilación, pues yo creo que podemos dar por terminada la jornada de hoy, y agradeceros a todos la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias.